nosotras somos alumnas de primero A de especial y vamos a explicar una de las 12 formas básicas de enseñar, narrar y referir de Hans Adegli. Comenzaremos explicando el origen de la narración a través de la socialización. Seguiremos con la parte didáctica, luego con el contacto con la clase y finalizaremos con los límites de la adaptación a la idiosincrasia infantil. Mi nombre es Florencia Lemos y voy a empezar a explicar el origen de la narración, que surge a partir de la socialización. Es el hecho en el que el niño participa en la comunidad en la que vive, adoptando las representaciones, actitudes, técnicas y valores de dicha comunidad. En esa cultura no existían ni los libros ni las escuelas, entonces la narración oral se da a partir de los padres que contaban historias y leyendas a sus hijos y los más viejos a los adolescentes. A partir de los medios modernos, como la televisión y la letra impresa, han desplazado las formas originales de socialización, surgiendo así la narración escrita. La formación de una experiencia y un saber en la escuela hoy en día es muy artificial y su aprendizaje manifiesta la palidez del pensamiento, dándose así la narración y el informe, que es una de las formas de comunicación de acontecimientos y hechos vivos y directos, y transmite impresiones intensas y su medio es solamente verbal. Mi nombre es Moyano Marianela y voy a hablar sobre la parte didáctica de la narración. La intencionalidad de la comunicación verbal es hacer revivir en el oyente contenidos psíquicos que están vivos en el narrador. Para esto es necesario que el profesor se adapte al nivel de desarrollo del alumno, es decir, a su mentalidad y a la clase. Para que esto suceda, el docente debe tener en cuenta el repertorio mental del niño o adolescente y tender a hacerlo más rico, flexible y coherente. En el aula, las diversidades individuales en carácter y personalidad son lo que determinan el espíritu de la clase. Estos factores son fundamentales ya que las clases tienen sus días buenos y malos, sus horarios animados y perezosos. Mi nombre es Florencia Almirón y voy a hablar sobre el contacto con la clase. Para que esto se dé, es el profesor quien debe advertir si los alumnos lo comprenden, si siguen la clase, si toman en serio lo expuesto y si siente aquello que desea transmitir. Es él quien apela al intelecto, a la sensibilidad y a la actitud del alumno, dándose así que el deseo de controlar pasa a un segundo plano. Esto se da mediante la palabra, dando un significado objetivo, por medio de diferentes formas de expresión, tales como los matices de tonos de voz, mímicas, gestos, que transmiten a los alumnos el contenido afectivo emocional de un tema. Es así en donde se establece un nexo entre el narrador y el oyente, que se da de manera inconsciente entre ambos. Esta forma de transmisión se lo denomina empatía. El alumno que escucha al profesor y lo observa durante su narración empatiza con sus movimientos expresivos, con los movimientos lingüísticos y corporales. Esta participación empática del oyente en las vivencias del hablante es la forma más estrecha de comunidad que se puede alcanzar en una escuela. Allí se genera el contacto entre el profesor y la clase como una expresión conjunta de un proceso sociopsicológico muy complejo, es decir, una forma de empatizar entre el narrador y el oyente. Esta comunicación transmite a los alumnos algo de la actitud mental básica del profesor, convirtiéndole en algo vivo para ellos. Si este proceso se desarrolla durante un tiempo determinado, el alumno hace suya esta actividad básica. El contacto establecido mediante la empatía posibilita que la personalidad del profesor actúe de modo inmediato sobre la del alumno y marque en ella una impronta que la configure. Esto depende en gran medida de la constitución psíquica del profesor. Como regla fundamental, el profesor debe reservar una parte de su atención para observar a la clase. Debe buscar el contacto psíquico con ella, pero no dejarse absorber por completo por la materia que explica. Dentro del contacto con la clase se encuentra en ella la colaboración en la narración. Mediante el diálogo se puede conocer a un otro. Para que se dé, debemos darle la oportunidad de expresarse a los alumnos, que logren abordar autónomamente problemas que sean de su interés y guiarlos a una solución mediante su propia capacidad de pensar.
Una narración ofrece al profesor distintas posibilidades para que el alumno avance por su cuenta hacia lo desconocido. Las distintas posibilidades son las siguientes. Aclarar y explicar. En determinado momento de la exposición, el profesor debe aclarar dónde y cuando sea necesario en caso de que los niños no comprendan. Pensar otros desarrollos. La clase expresa sus opiniones, intenta deducir los acontecimientos o fases siguientes. Imaginar, ilustrar. Los niños y niñas de menor edad tienen la necesidad de imaginarse los detalles narrados por el docente. Hacer tomar postura. Donde se habla de actos y decisiones, el profesor puede lograr que el alumno tome postura y los escolares respondan según sus valores. Repetir. El profesor hará repetir a los alumnos algunos puntos significativos de lo narrado. Y por último, representar. Dialogar acerca de la narración, convirtiendo las acciones en breves escenas improvisadas. Si la clase colabora, el profesor se dará cuenta si han comprendido o no. Es una forma atractiva que conlleva mucho más tiempo. Hola, soy Florencia Leiva y voy a hablar de los límites de la adaptación de la idiosincrasia infantil. El autor indica que hay un comportamiento erróneo en los docentes, que es el de actuar de manera muy familiar, donde los alumnos suelen terminar en pérdida de respeto. El profesor es un adulto y debe seguir siéndolo. El docente debe hablar con sencillez y con razonamiento al alcance de los niños. El autor hace un apartado sobre el recitado, libre de memoria y oralidad. Entonces, ¿qué métodos conviene más? Leer en voz alta exige que el lector se anticipe al significado que se va expresando. Si el profesor quiere leer en alto, deberá preparar antes los textos. Así los alumnos entenderán mejor. Aprender de memoria significa aprender vocablos o signos, lo cual no es aconsejable, ya que el recitado a veces cuenta con no entender su significado. El autor aclara que un recitado así no le llega al oyente, lo cual motiva a rechazar este aprendizaje. Entonces, ¿cómo debería preparar el profesor sus narraciones, descripciones y relatos, asimilando de un modo natural sus contenidos significativos? El autor indica que en la narración deben estar claras las interconexiones. Explica que la narración es el arte de suprimir en partes parciales una totalidad. La clarificación de valores también deben tenerse en cuenta con respecto a un tema, profundizar en los contenidos significativos, tanto en la lógica, afectivo y valorativo. La exposición sensorial concreta para los más chicos son narraciones, que deben ser descritas con vivencias y valores. En cuanto a la nota que toma el profesor, el autor explica que la lección se apoya en unas notas breves que dan posibles conexiones. Lo dejará en un lugar que lo pueda ver y sin ocultarlos de los alumnos.